Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del desarrollo del Tesseract. Iniciemos. Ya tenemos desarrollado el cubo con las características requeridas según en el laboratorio número 1. Ahora, por conveniencia de este ejercicio, moveremos o desplazaremos el cubo en el eje X, Y y Z. Aunque esto no es requisito hacerlo, sí lo vamos a trabajar así porque vamos a ver algunas características específicas y este movimiento nos va a ayudar a manejar mejor las coordenadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el objeto. Debe quedar todo seleccionado. Recuerden que estamos trabajando en modo objeto. Ahora oprimimos la tecla N. Con esta tecla nos aparece un menú. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces en el menú vamos a trabajar la posición y la escala. Realmente solo trabajaremos esas dos variables. Las demás que aparecen ahí en otra ocasión, en otra lección las veremos. Ahora, ese menú tiene 3 submenús. Nosotros no vamos a usar esos 3 submenús, yo solamente los voy a enumerar ahí. Ustedes pueden ver el cambio de pantalla, pero solamente trabajaremos en el primero, que tiene que ver con las opciones de posición y escala, que son las que vamos a trabajar. ¿Listo? En este caso vamos a trabajar a cambiar la posición del elemento. Por conveniencia lo voy a hacer, no es por otra cosa, no es porque sea obligatorio, simplemente porque está amarrado. Si ahí observan que está amarrado el cubo al centro del eje de coordenadas. Y para no tener ubicaciones de nuestro cubo que sean con decimales, sino que sean en enteros, entonces lo vamos a trasladar de posición para que nos quede muy próximo a números enteros. Listo, yo ahí en la rotación lo que estoy haciéndoles es la observación de cómo está amarrado en el centro con el eje de coordenadas de Blender. Entonces voy a trasladarlo solamente la posición de todo el elemento. Entonces vamos a cambiar los valores que aparecen en posición. Los vamos a dejar en un entero. Recuerden no usar decimales. ¿Listo? Entonces pues yo le pongo el valor 2 y él debe cambiarnos de posición. 2 en X, 2 en Y, 2 en Z y ya nos cambió la posición. ¿Listo? Entonces, importante. Ahí para que observen, pues roto un poquito la imagen y ustedes ya la ajustan de acuerdo a la visualización que les quede más cómoda para la siguiente opción. Y ahora vamos a definir qué caras son las que vamos a animar. Es importante definirlas. Por ahora, en este ejercicio vamos a tomar las caras laterales, la de la parte izquierda de su pantalla y la parte derecha de la pantalla de ese cubo. Entonces vamos a elegir a través de vértices cada una de las caras para aplicarle un efecto. Importante que definan cuáles son las caras y cuántas caras son las que van a animar. Para este ejercicio, vuelvo y repito, voy a ser enfático, solamente vamos a trabajar 4 caras, las 2 del cubo externo y 2 del cubo interno, que están hacia los costados de nuestra pantalla, costado izquierdo y costado derecho. Bueno, si quieren deducirlo como izquierdo frontal y derecho trasero, es importante. Bueno, listo, pasamos a modo edición. Ahí tenemos el cubo. Recuerden, debe ser dentro de modo edición. Y vamos a empezar a seleccionar los vértices de la primera cara que vamos a causarle el efecto de movimiento. Entonces seleccionamos, recuerden que para seleccionar los 4 aplicamos la llave Shift y botón izquierdo del mouse para irla seleccionando. Una vez seleccionados los vértices, Control H. Va a aparecer un menú en donde tomamos la opción gancho a nuevo objeto. Ese gancho a nuevo objeto, observen que aparece un eje de coordenadas nuevo. Es solamente para esa cara. ¿Listo? Y asimismo lo vamos a hacer para las 4 caras que vamos a trabajar dentro de nuestro proyecto. Para mover esas 4 caras, seleccionamos los vértices, Control H nuevamente,
y seleccionamos la opción del gancho, ¿cierto? Para esa cara. Y aparece otro eje de coordenadas para esa cara. Ahora vamos con las caras del costado derecho. Primero la cara externa, la del cubo grande. Seleccionamos los 4 vértices, y nuevamente. ¿Listo? Generamos el gancho. Esos ganchos ahorita vamos a ver que son muy funcionales. Y ahora la última cara que vamos a seleccionar para mover. Fíjense que los vértices son seleccionados y las aristas se resaltan, ¿cierto? Control H nuevamente y aplicamos la opción de gancho. Bien, ya tenemos entonces los 4 se han generado por cada cara un nuevo segmento de ejes. Ahora vamos a volver nuevamente a modo objeto. Dentro del modo objeto verificamos que se hayan generado los 4 ganchos. En este punto en el que vamos no se puede mover el objeto porque si no los ganchos quedan en esa posición y estaríamos como dañando todo el trabajo. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos a cambiar la posición en eje X, Y y Z porque fíjense que no quedó un número entero para esos ganchos. Ojo que no es el cubo, no es lo que hicimos ahorita, es al gancho el que vamos a cuadrar. Y dejemos un número entero. Nuevamente les recomiendo un número entero. Ya vamos a ver la conveniencia porque esto se trata de qué tan fácil nos ubicamos dentro del espacio. Bueno, yo selecciono ahí que 2 va a ser la posición tanto en X, en Y y en Z. Bueno, no, en Y es 1, ¿no? Vamos a aproximar el valor que estaba ahí, lo aproximamos al valor superior más cercano. Si está hacia abajo de 0.5, pues lo aproximamos hacia al inferior, pero en este caso todos apuntan hacia el superior. Entonces debemos acercarlo al entero más cercano hacia arriba en este caso, ¿cierto? Entonces estamos ahora en la siguiente cara, en la tercera cara. Ese se nos aproxima a 2, entonces usamos número 2. Este se nos aproxima a 2.5 y el de abajo a 2, ¿cierto? Aquí nuevamente el más cercano es ¿cuál? 2. Y bueno, completamos entonces en el eje X, Y y Z. ¿Listo? Debe quedar el entero más cercano. Ya vamos a ver por qué. Es un tema de conveniencia. Como le vamos a aplicar movimiento, entonces ahora aquí en este punto ya vamos a iniciar la animación. Deben activar la línea de tiempo para la animación. Eso la jalan simplemente la línea divisoria, la van hacia arriba y ahí ya les aparece la línea de tiempo. Deben hacer los 2 cambios importantes. Número de frames 140. Yo lo voy a hacer en 140, ustedes lo hacen en el que quieran. Listo. Y ahora fíjense que en la parte derecha aparecieron entonces los nombres de los ejes. Ahí aparecen unos nombres que escogió el mismo sistema, pero yo les aconsejo actualizar esos nombres. En este caso yo les voy a dar a la cara externa de izquierda, cara 1. A la cara interna izquierda del cubo pequeño le voy a poner cara 1A, porque esas 2 se van como a asociar en un punto determinado. ¿Listo? Entonces vamos a renombrarlas. Ahora pasamos a la siguiente cara. Allá aparece resaltada cuál es. Esa la voy a relacionar con cara 1A. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, pero que puedan recordar fácilmente. Para que en un momento determinado ahorita en la animación pues no se vayan a confundir. Ya van a ver por qué. Ahora la siguiente cara del cubo
Vamos a seleccionar la cara interna del cubo pequeño, ¿cierto? La de la parte trasera o parte derecha, como lo quieran ver. Entonces hacemos estos. Esto es por una estrategia, podemos entender el paso a paso ahorita. Pues se recomienda entonces anotar los nombres de cada cara con sus coordenadas para orientarnos posteriormente. Entonces cogen un papelito, un lápiz y van anotando los nombres de las caras y qué coordenadas, las que le pusimos cada gancho, y anotamos qué coordenadas tiene. Porque la idea es hacer un movimiento de cada cara muy preciso para que la animación nos quede bien. Una vez hecha esta tarea, seleccionamos los 3 ejes y oprimimos la tecla I. En el menú escogemos posición, porque es lo que vamos a mover. ¿Listo? Bien, ahí quedan seleccionados, resaltados los de posición, y esos son los valores que debemos cambiar. Ahora, en este primer movimiento también va a pasar algo, y es que al mover la cara del Tesseract, pues también va a cambiar de tamaño en algún punto. Entonces debemos también tener muy claro que vamos a seleccionar también la opción de escala. ¿Listo? Como la línea de tiempo se activó, es importante que estemos en el punto 0 de la línea de tiempo, y cuando seleccionamos los ejes debe aparecer el fotograma clave. ¿Listo? Fíjense, yo lo estoy moviendo manualmente y ya estoy en la posición luego de pasar al fotograma 140, que es donde va a terminar mi animación. Yo lo moví con la opción de movimiento, ahí apareció en pantalla ahorita cómo seleccionar, pero yo le voy a dar los valores de movimiento en el eje X, Y y Z. ¿Listo? Por ahora no voy a cambiar de tamaño, pero sí lo voy a hacer en esta cara, en esta animación de esta cara. Recuerde que son 4 caras. Bien, ahí cambiamos la posición, pero voy a ir ahora al fotograma 70, que es hacia la mitad. Ahí debió haber aparecido el fotograma clave ya en el 140. Nos desplazamos al fotograma y fíjense que ya se pudo ver, la animación hasta ese punto. Pero cuando está más o menos hacia la mitad del movimiento, el fotograma debe registrarnos el cambio de escala, porque esa cara es como si se desdoblara, ¿cierto? Corregimos la posición, si es necesario, debe ser número entero, y ahora vamos a cambiar entonces el valor de escala. Bien, yo sugiero que sea más o menos el doble o el doble y medio más o menos de cambio de escala, para que se note realmente ese desdoblamiento de esa cara, ¿cierto? Bueno, ahí va apareciendo los cambios que voy registrando. Ya se cambió en el eje X, Y, Z, y el fotograma clave debe aparecer. Fíjense que esta animación es solo para esta cara, nos faltan 3 caras más. ¿Listo? ¿Y quién va a darnos la animación de esas 3 caras? Pues los ganchos que añadimos hace un momentico. Recuerden ir grabando, porque si se nos va la energía o algo, pues perdemos nuestro trabajo. Bueno, ahora el mismo proceso, pero para la siguiente cara, que es la interna, la del cubo pequeño, la parte izquierda. ¿Listo? Seleccionamos, recuerden que estamos en modo objeto. Para esta cara pues se inicia una nueva secuencia en nuestra línea de tiempo, por eso no aparecen fotogramas. No es que se haya dañado la otra cara ni nada, simplemente que es nueva la animación en esta cara. Nuevamente vamos a cambiar de posición y vamos a cambiar de escala de esa cara, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, hay que registrar esos cambios para que se genere
el fotograma clave en el punto 0. Ahora nos vamos nuevamente al fotograma 140 porque vamos a ver dónde termina esa cara. Resulta que esa cara tiene un movimiento hacia la izquierda. ¿Sí? Recuerden también haber seleccionado mover, ¿no? Porque si no le dan mover, pues no van a tener posibilidad. Entonces cambiamos la posición nuevamente. Esta posición de esta cara va hasta donde estaba la cara 1, o sea, la cara grande del cubo externo, la primera que seleccionamos. Por eso les dije que anotaran las coordenadas de dónde quedaban esas posiciones de esos ganchos, pues para poder equiparar hacia ese punto. Y ahora el tamaño, porque esa cara va a tomar el tamaño de la cara que estaba antes ahí, que era la cara 1, ¿cierto? Entonces no solamente cambió de posición, sino que va a cambiar de tamaño. Entonces generamos los cambios en escala. ¿Listo? Entonces fíjense, así es como debe aparecer. Recuerden de revisar los fotogramas claves que se hayan generado donde se necesitan. ¿Sí? Aquí en este caso en el 0 y en el 140 no hay movimiento de tamaño intermedio para esta cara, sino que simplemente se registra el paso. Ahora vamos a la siguiente cara, que ya son las que están en la parte derecha. Vamos a tomar la parte interna del cubo pequeño, la cara lateral derecha, o si lo quieren ver como la parte de atrás. Bien. Ok, entonces ya la tenemos seleccionada. ¿Qué va a pasar con esa cara? Esa cara va a tener una transformación también de movimiento, ¿cierto? De posición en X, Y, Z. ¿Hacia dónde debe ir? Pues primero recuerden seleccionar tanto movimiento como escala en el fotograma 0 para que se genere el fotograma clave. Ahora nos vamos a ir al fotograma 140 para que allá se registre ese movimiento. ¿Qué va a pasar con esa cara? Esa cara debe desplazarse hacia donde estaba la cara 1A, que es la cara del cubo pequeño, la que estaba originalmente ahí, era la 1A. Pero en este caso esa cara se llama 2A, pero va a quedar en las coordenadas de la 1A. Por eso, nuevamente les repito, era importante haber anotado las coordenadas con las que quedaron las caras y cada uno de los anclajes que habíamos puesto. Entonces, ¿tamaño va a cambiar? No, va a quedar exactamente igual porque ahí no hay movimiento de tamaño. No va a haber transformación. Entonces, repasando un poquito el movimiento, fíjense que ya está tomando mucho sentido lo que estamos haciendo porque es el movimiento que tiene típicamente un Tesseract. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay que completar el cubo ¿qué? El cubo pequeño, ¿no? El cubo interno. Entonces seleccionamos la cara 2, que era la que originalmente teníamos, y se va a mover hacia donde estaba la cara 2A. ¿Listo? Nuevamente volvemos al keyframe 0 porque ahí vamos a generar el fotograma clave. Recuerden seleccionar los ejes correspondientes a cada una de las cosas que vamos a hacer y ahí se generó el fotograma clave en el 0. Ahora nos vamos a ir al 140 para registrar ya el movimiento ya específico, ¿cierto? ¿Qué movimiento es? Debe ir hacia la parte interna donde estaba la cara antes del cubo pequeño. Entonces tiene un movimiento que es en las coordenadas que se habían anotado para el cubo pequeño, la cara 2A, pero también se modifica el tamaño. ¿Cuánto reduce? Pues dependiendo de qué tamaño, qué tanto lo hubiera ampliado, depende de qué tanto lo hubiera ampliado al principio, así mismo va a reducir. Listo.
Ya nos quedó perfecto. Si observan manualmente, fíjense, moviendo con el mouse. Y si no, damos play y observamos ya de modo automático qué es lo que pasa. Antes de eso voy a guardar para que no tengamos problemas. Ya estamos viendo muy bien el movimiento. ¿Qué pasa con este movimiento? Que puede ser repetitivo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que copiar todos los fotogramas que se generaron, toda esa línea de tiempo, y repetirla para que él se empiece a mover con mayor sentido. También podemos rotar los ejes con el botón central del mouse o simplemente manualmente desde donde se controlan las coordenadas, ¿cierto? Y puedo ir viendo los movimientos. Los invito entonces a una tercera lección en donde esta animación la podemos exportar a video. Bien, recuerden, somos Fundación Watic.